Durante décadas, en distintos países de América Latina, la tierra no fue solo un lugar para vivir, fue un campo de batalla silencioso, donde los más pobres casi siempre llevaban las de perder. Y cuando ese choque ocurre, no se discuten papeles ni tecnicismos. Se rompen vidas y se rompe comunidad. Hoy les voy a contar la historia de una mujer campesina cuya vida quedó atrapada en ese conflicto. Su nombre era Florinda Muñoz Soriano, pero en la República Dominicana la conocen como Mamá Tingó. Emergency. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali y gracias por acompañarme durante este nuevo episodio. Todavía estamos dándole la bienvenida a este año nuevo 2026. Gracias a todos los que me acompañaron en el 2025. Espero que se queden conmigo este nuevo año y los que vengan. Esperemos que este año nos traiga mucha salud, mucho amor, mucha alegría, felicidad, paz para todos. Y sin nada más que añadir, nos vamos a la historia de hoy. La historia de Mamá Tingó no comienza el día en que un disparo terminó con su vida. Comienza mucho antes, en una República Dominicana profundamente rural, marcada por la desigualdad, por una relación histórica entre la tierra y el poder y por un sistema injusto que durante décadas colocó al campesinado en una posición de vulnerabilidad permanente casi inevitable. Pero para entender quién fue Mamá Tingó, y por qué su muerte no puede explicarse como un accidente aislado ni como un simple conflicto entre particulares, es necesario detenerse en su tiempo, en su entorno y en la estructura social en la que transcurrió su vida. Porque Mamá Tingó no fue una excepción, fue el resultado de una época. Florinda Muñoz Soriano nació alrededor del año 1909. En un momento en el que el registro civil era impreciso y la vida rural se desarrollaba prácticamente al margen del Estado. En muchas zonas del país, nacer, crecer y morir no dejaba ningún rastro en ningún archivo oficial. Esa ausencia no era casual. Era parte de un sistema que nunca pensó en el campesinado como sujeto de derechos. Como muchas mujeres rurales de su generación, Florinda no tuvo acceso a educación formal, no aprendió a leer ni a escribir, no por falta de capacidad ni de interés, sino porque el Estado nunca garantizó educación básica en las comunidades campesinas. El analfabetismo, en su caso, no fue una elección individual, sino una consecuencia directa de una exclusión histórica. Así que desde una temprana edad, Florinda trabajó la tierra. Su vida estuvo ligada al cultivo, al cuidado del hogar y a la crianza de sus hijos en una rutina marcada por el esfuerzo constante y la dependencia absoluta de la tierra como fuente de sustento. Con el paso de los años, Florinda se estableció en Atoviejo, una comunidad rural del municipio de Yamasá, en la provincia de Monteplata, donde desarrolló una vida entera, basada en el trabajo agrícola de subsistencia. En ese contexto, la tierra no era una mercancía ni una inversión, era la base mínima de la supervivencia familiar. Durante décadas, las tierras de Atoviejo fueron ocupadas y trabajadas por familias campesinas bajo un sistema de posesión de hecho. No existían títulos formales inscritos, pero sí un reconocimiento comunitario claro de a quién le pertenecía cada parcela, quién la trabajaba y quién dependía de ella para vivir. El Estado, ausente en casi todos los aspectos de la vida rural, tampoco se ocupó de regularizar la propiedad. Y esa omisión no generaba conflicto mientras tanto y la tierra no representara un interés económico mayor. Pero ese equilibrio precario comenzó a romperse. A partir de los años 60, la relación entre el Estado dominicano y el campesinado empezó a transformarse cuando la tierra dejó de verse únicamente como medio de subsistencia y comenzó a adquirir un valor económico estratégico. Este cambio coincidió con el fortalecimiento del aparato estatal durante el gobierno de Joaquín Balaguer, particularmente en el periodo conocido como los 12 años, entre 1966
y 1978, un periodo caracterizado por el control político, la represión selectiva y el uso de la ley como instrumento de orden social. Aunque el Estado se presentaba públicamente como garante de estabilidad, la aplicación de la legalidad fue profundamente desigual. Mientras ciertos sectores consolidaban propiedades, derechos y respaldo institucional, el campesinado fue expuesto a desalojos, despojos y conflictos legales que no podía enfrentar en condiciones de igualdad. Y es precisamente en ese contexto donde aparece Pablo Díaz Hernández, un terrateniente con acceso a recursos legales y respaldo institucional, reclamando grandes extensiones de tierra en Hatoviejo. No se trató de un conflicto personal ni de una disputa puntual con las familias campesinas. Tampoco existe un documento público en el que Pablo Díaz Hernández explique de forma directa para qué quería esas tierras, pero el contexto de la época lo explica con claridad. En ese momento histórico, acumular tierras significaba poder económico, control territorial y una inversión segura dentro de un sistema legal que no protegía a quienes trabajaban sin títulos formales. La tierra era valiosa no solo por lo que producía, sino por lo que representaba dentro de un modelo que favorecía la concentración de la propiedad y dejaba al campesinado en una posición de absoluta vulnerabilidad. Tierras que habían sido trabajadas durante generaciones por familias campesinas, incluida la de Mamá Tingó, pero que igual carecían de títulos inscritos formalmente. Tampoco existe un registro público detallado que enumere uno por uno los documentos específicos que presentó Pablo Hernández. Lo que sí está claramente documentado por historiadores, organizaciones agrarias y archivos judiciales es el tipo de documentos que utilizó y cómo funcionaba ese mecanismo legal en esa época. Porque Pablo Díaz Hernández no llegó con títulos de propiedades producto de una compra directa a los campesinos, ni con escrituras derivadas de una posición histórica real. Lo que presentó fueron documentos legales utilizados comúnmente en esa época para apropiarse de tierras campesinas que no contaban con registro formal. Aún así, esos documentos fueron aceptados por las autoridades, sin una revisión exhaustiva del uso histórico de la tierra, ni del impacto social que tendría el despojo. A partir de ese momento, el equilibrio comunitario se rompió. Las familias campesinas comenzaron a recibir presiones para abandonar las tierras en un proceso que estuvo lejos de ser transparente o justo. No hubo una negociación real, hubo advertencias, amenazas veladas y presencia policial suficiente para dejar claro que el respaldo institucional no estaba del lado de quienes habían trabajado la tierra durante toda su vida. Muchas familias optaron por retirarse conscientes de la desigualdad de fuerzas y el riesgo que implicaba resistir. Pero Mamá Tingó no lo hizo. Y no fue por terquedad ni por ignorancia del riesgo. Fue porque entendía algo que el sistema nunca quiso reconocer. Sin tierra no había vida posible. Y quedarse en su caso no era un acto pasivo. Significaba buscar una forma de defenderse dentro de un sistema que nunca había sido diseñado para protegerla. Fue en ese momento cuando el conflicto dejó de ser solo una amenaza individual y comenzó a afectar a toda la comunidad que Mamá Tingó entendió que sola no tendría posibilidades reales. Y ahí es donde entra la Liga Agraria Cristiana. La integración de Mamá Tingó a la Liga Agraria Cristiana no ocurrió por ideología ni por militancia política en el sentido tradicional. Ocurrió por necesidad. Cuando las presiones para abandonar las tierras de Hatoviejo comenzaron a intensificarse y el conflicto dejó de ser una preocupación privada para convertirse en una amenaza concreta, la Liga Agraria Cristiana se convirtió en una de las pocas vías disponibles para el campesinado. Se trataba de un movimiento campesino inspirado en principios de justicia social y doctrina cristiana, creado para acompañar a comunidades rurales en la defensa de la tierra, la regularización de la tenencia y la organización colectiva frente a abusos legales. No era un grupo armado ni clandestino, sino una estructura legal y comunitaria que buscaba canalizar los reclamos dentro de un marco institucional que en la práctica rara vez estaba diseñado para proteger a los pobres.
Mama Tingó no se integró como líder formal ni como figura pública. Se integró como una mujer que entendía que sola no tenía posibilidades reales de enfrentar a un terrateniente respaldado por abogados, documentos y autoridades. A través de la Liga, Mama Tingó encontró acompañamiento, orientación y sobre todo la posibilidad de que el reclamo no quedara aislado. Su participación fue discreta. Comenzó asistiendo a reuniones, escuchando y tratando de entender un lenguaje que hasta el momento había sido completamente ajeno. Para una mujer analfabeta, ese proceso implicaba un esfuerzo adicional, pero también representaba algo que el sistema le había negado durante toda su vida: información. Con el tiempo, Mama Tingó empezó a convertirse en una presencia constante dentro del proceso organizativo, no porque hablara más alto que otros, sino porque no se retiraba. Mientras algunas familias se alejaban por miedo o cansancio, ella seguía asistiendo, seguía preguntando y seguía insistiendo en que no podían abandonar la tierra sin reconocimiento. Esa persistencia en ese contexto de creciente tensión comenzó a incomodar. Para las autoridades y para los intereses privados involucrados, la Liga Agraria Cristiana representaba un problema mayor que los reclamos individuales. La organización transformaba una disputa localizada en un conflicto colectivo visible y documentado. La tierra dejaba de ser un asunto privado y pasaba a ser un tema político y social. En ese proceso, Mama Tingó dejó de ser solo una campesina mayor defendiendo su parcela y pasó a ser identificada como parte de una estructura organizada. En la República Dominicana de los años 70, esa transformación era peligrosa. La organización campesina era vista con sospecha y cualquier forma de articulación colectiva era interpretada como un desafío al orden establecido. Aunque la Liga operaba de manera pacífica y legal, su sola existencia cuestionaba la manera en la que el Estado había permitido el despojo. Mama Tingó no se integró a la Liga Agraria Cristiana para confrontar al Estado ni para convertirse en símbolo. Se integró porque entendió que sin la organización, la expulsión de las familias campesinas era inevitable. Sin embargo, al hacerlo, cruzó una línea no escrita. Dejó de ser tolerable para quienes buscaban consolidar la propiedad sin oposición. El 1 de noviembre de 1974 no fue un día distinto en la rutina de Mama Tingó. Como había hecho durante décadas, Mama Tingó salió a cumplir con su vida cotidiana en el mismo territorio que había trabajado desde joven y que se había convertido en el centro del conflicto agrario que enfrentaba a su comunidad con intereses privados respaldados por la ley. Mama Tingó no estaba armada. No se encontraba participando en una protesta. No estaba confrontando directamente a nadie en ese momento. El conflicto, sin embargo, llevaba tiempo desarrollándose. Las amenazas previas eran conocidas en la comunidad. La tensión en Hato Viejo no era un secreto para las autoridades. El riesgo existía y había sido advertido. Aún así, no se implementó ninguna medida de protección ni de mediación efectiva. No existe un registro que detalle palabra por palabra lo que se dijeron ese día. No hay un testimonio que describa una discusión prolongada ni un enfrentamiento físico. Lo que sí se pudo reconstruir es que Mama Tingó fue interceptada por Ernesto Díaz Hernández, el hijo del terrateniente. No fue un encuentro casual, no ocurrió en un contexto de protesta ni de confrontación colectiva. Y en medio de ese escenario, se escuchó un disparo. Un solo disparo fue suficiente para terminar con la vida de Mama Tingó. Mama Tingó murió allí mismo, en el suelo que había trabajado durante toda su vida, en el mismo espacio que se había negado a abandonar. Tenía alrededor de 65 años. Su muerte fue rápida, pero el proceso que la condujo a ese momento había sido largo y evitable. El asesinato no pudo entenderse como un acto aislado ni como una tragedia producto del azar. Fue la culminación de un conflicto agrario conocido, tolerado y en la práctica permitido por un sistema que priorizó la formalidad legal de los documentos por encima de la vida de una mujer campesina pobre. Ese disparo no terminó solo con una vida,
terminó con una presencia central dentro de una comunidad y dejó claro hasta dónde podía llegar el conflicto cuando el Estado decidía no intervenir. Después del desvivimiento de Mama Tingó, el caso no pudo ser ignorado del todo. La pérdida de una mujer campesina en medio de un conflicto agrario visible, conocido por la comunidad y por las autoridades, generó una presión social que obligó al Estado a actuar, al menos en la superficie. No hacerlo habría sido admitir sin disimulo que la vida de Florinda Muñoz Soriano no tenía ningún valor institucional. El proceso penal se dirigió contra Ernesto Díaz Hernández, hijo del terrateniente que reclamaba las tierras. Él fue arrestado, procesado y finalmente condenado a 20 años de prisión. En términos estrictamente legales, el sistema respondió. Hubo una sentencia, hubo un culpable identificado y para muchos eso fue suficiente para dar el caso por cerrado. Pero la justicia, que se limitó a castigar el disparo, no se atrevió a mirar todo lo que había ocurrido antes de ese disparo. En ningún momento el proceso judicial examinó seriamente el contexto que permitió que el conflicto escalara hasta ese punto. No se investigaron las amenazas previas. No se evaluó la conducta de las autoridades que conocían el conflicto y no intervinieron. No se revisaron los títulos de propiedad que originaron el despojo y tampoco se consideró la responsabilidad del Estado por su omisión prolongada. El sistema judicial actuó de manera fragmentada, castigó al acto final, pero dejó intacta la estructura que lo hizo posible. Desde el punto de vista legal, el expediente se cerró, pero desde el punto de vista social, nada se resolvió. Para la comunidad de Atoviejo, la condena no significó restitución, reparación ni seguridad. Solo confirmó una realidad que ya conocían. La justicia alcanzaba a quien jaló el gatillo, pero no a quienes crearon las condiciones para que ese gatillo se disparara. La muerte de Mama Tingó no produjo una reacción inmediata de resistencia colectiva. Produjo miedo. Un miedo concreto, cotidiano, que se instaló en la vida de Atoviejo y otras comunidades campesinas que observaban el conflicto desde la distancia. Después del asesinato, muchos entendieron el mensaje sin necesidad que nadie lo explicara. Resistir tenía un costo alto, demasiado alto. La ausencia de protección antes del crimen y la falta de cambios estructurales después de la condena dejaron claro que el riesgo no había desaparecido, al contrario, se había confirmado. Las reuniones disminuyeron, los reclamos se enfriaron. Las conversaciones sobre la tierra pasaron a hacerse en voz baja, en espacios privados, con mucha cautela. Este efecto no fue accidental. En contextos de desigualdad extrema, la violencia cumple una función disciplinaria. No se limita a eliminar a una persona, reordena conductas, redefine límites y establece silencios. En ese sentido, el asesinato de Mama Tingó operó como un mecanismo de control social que trascendió su caso individual. Con el paso del tiempo, la figura de Mama Tingó comenzó a transformarse en un relato público. Aquella mujer campesina, que en vida fue vista como conflictiva, persistente e incómoda, pasó a ser reconocida como símbolo de lucha agraria y de la resistencia campesina. Su nombre fue asignado a escuelas, organizaciones y espacios públicos. Su historia empezó a aparecer en libros, discursos y actos conmemorativos. Mama Tingó fue incorporada al imaginario nacional como ejemplo de dignidad y sacrificio. Pero ese reconocimiento llegó tarde. Llegó cuando ya no representaba una amenaza real. Llegó cuando ya no reclamaba tierras. Llegó cuando ya no exigía respuestas. El Estado y las instituciones que no la protegieron en vida comenzaron a reivindicar su memoria una vez que su historia pudo ser contada de forma controlada, sin cuestionar directamente las estructuras que hicieron posible su asesinato. La memoria oficial tendió a personalizar el conflicto, presentándolo como la historia de una mujer valiente, sin profundizar lo suficiente en las responsabilidades institucionales ni en la persistencia de los problemas agrarios que lo originaron. Así, la conmemoración funcionó más como cierre simbólico que como apertura a una discusión real. Es difícil. El costo
de un delín de un terreno para traer un título definitivo. Porque aquí estaban luchando por quitar la tierra de Mamatingo. Así como la logramos, la tierra, bueno, todo el mundo se puso a trabajar. En el caso de este proyecto de Mamatingó, estamos trabajando con el Instituto Agrario Dominicano. El proyecto de Mamatingó es donde está el asentamiento Sierra Prieta. A mí me llamaron y se vienen para acá a medir la tierra para dar el título definitivo. No, ese día estaba uno muy bien, riéndonos, todo el mundo ahí, contento. Con cotorreo no. Es que si tengo mi título yo soy original y a mí nadie me lo puede quitar. Oh, pero venga acá. Es un día de cambio. Ha llegado el progreso a mí, a la familia de aquí, a todos los moradores que ocupamos estos terrenos, los que no tenemos papeles. Nunca imaginaba yo esto, de que todo el mundo iba a tener su título. Sí, que ya sabemos que de uno, que ya nadie se puede meter. Felinos sentimos, nos abrazamos, nos besamos. La parcela va a ser de José Diego Beltrán y Dolores Heredia. Estamos contentos, sí. Y cuando tengamos el título nos vemos más para adentro. El caso de Mamatingó no puede extenderse como una excepción dentro de la historia dominicana. Forma parte de un problema agrario más amplio marcado por la concentración de la tierra, la informalidad en la tenencia y la profunda desigualdad en el acceso a la justicia. Durante gran parte del siglo XX, el campesinado dominicano quedó atrapado entre dos realidades opuestas. Un Estado ausente, que se trataba de garantizar derechos básicos, y un Estado presente cuando se trataba de imponer despojos. La falta de políticas sostenidas de regularización de tierras dejó a miles de familias en una situación de vulnerabilidad legal permanente. Cuando surgían intereses económicos con la capacidad de activar el aparato legal, la balanza se inclinaba casi automáticamente en contra de quienes habían trabajado la tierra durante generaciones. En ese contexto, la historia de Mamatingó no fue una anomalía, sino una manifestación extrema dentro de un problema estructural no resuelto. Pero reducir a Mamatingó a un símbolo político sería incompleto. Florinda Muñoz Soriano fue madre, fue abuela y figura central dentro de su núcleo familiar. Su vejez estuvo marcada por el trabajo constante y por la responsabilidad de sostener a los suyos en un contexto de precariedad económica. Defender la tierra no era para ella un acto ideológico ni una declaración política. Era una necesidad vital. Perderla significaba quedarse sin hogar, sin sustento y sin la base sobre la cual había construido su vida entera. Significaba además romper el tejido familiar y comunitario que se había formado durante décadas. Esa dimensión humana suele quedar relegada en los relatos históricos, pero es esencial para comprender la profundidad del conflicto. Mamatingó no defendía una parcela abstracta, defendía la continuidad de una vida. Después de escuchar esta historia, queda claro que el asesinato de Mamatingó no fue simplemente un crimen ocurrido en una zona rural en 1974. Fue el resultado de una cadena de decisiones, omisiones y desigualdades que se acumularon hasta volverse irreversibles. Florinda Muñoz Soriano no murió por desconocer la ley ni por negarse a negociar. Murió porque el sistema legal y político de su tiempo no consideró su vida una prioridad frente a la defensa de la propiedad formal y los intereses económicos respaldados por el Estado. Contar su historia no es un ejercicio de memoria simbólica. Es una forma de entender cómo los conflictos por la tierra pueden transformarse en violencia letal cuando la ley se separa de la justicia y cuando los más vulnerables quedan fuera de toda protección real. Mamatingó no es solo pasado, es advertencia. Sí señor, óigame esta salve que canto yo. No tenemos tierra, pero hay valor, en Yamasa dijo Doña Tingo. Sí señor, en Yamasa dijo Doña Tingo.
buen Hato Viejo, doña Tingo. Y esta, mi gente, fue la historia de Mamá Tingo. Cuéntenme ustedes, ¿la conocían? ¿Qué más me pueden decir de ella? Espero que les haya gustado. Se me parece bastante parecida a la historia de Adolfina en Puerto Rico, como muchos me contaron. Así que hagan bien, mi gente, sin mirar a quién. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme. Delitos de Sangre. Bye.